Estamos al aire, ya. Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en la dirección de la emisora, además en los controles en la tarde de hoy y pendiente de que salgamos por las distintas plataformas, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Nos saluda la señora Liliana, Yanni Lobo está por acá también. Bueno, y hacemos publicidad. Dice, buenas tardes, señora Liliana. Bueno, feliz tarde a todos. Hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Miren, Policreativa Consultores los forma, los guía, los asesora, los acompaña, les da insumos para poder triunfar en la vida. Y nos han pedido cursos que los formemos en áreas muy específicos, que les demos además algún parámetro para poder triunfar, y en eso hemos articulado un curso de negociación presencial, curso de negociación que será 15 y 16 de noviembre aquí en los salones de NDO Radio Podcast, para que ustedes se formen, puedan tener las herramientas adecuadas y tengan, además de los profesores adecuados del perfil curricular idóneo, un certificado avalado por el CEP, por el Centro de Extensión Profesional de FACES, el CEP de FACES de la Universidad Central de Venezuela. Para quienes no están en Venezuela y quieran hacer los cursos, no se preocupen, también con los mismos estándares de calidad, Policreativa Consultores los forma. Visiten nuestra página web y síganos a través de las redes sociales, Policreativa Consultores, formando, asesorando, acompañando y haciendo que triunfen en la vida. Policreativa Consultores. Está María Angélica Gómez Pietri también en línea. Ella está en Italia, la vimos incluso en redes participando en las ceremonias. Ese va a ser nuestro primer tema, las ceremonias de canonización que se dieron en el Vaticano. El domingo, además de júbilo, de fiesta internacional, sobre todo en Venezuela, por la canonización, los dos primeros santos venezolanos, pero también una región impregnada con ese mensaje de paz. Y que bueno, un gran abrazo. Está en Italia, está María Angélica en Italia. Cualquier novedad nos informa por acá. Bueno, contentos. Colocamos banderita también, que nos están escuchando desde tierras italianas en este momento. Y efectivamente, bueno, vamos a hablar, como dijimos, revisando la agenda, el tema de las canonizaciones que se dieron el día domingo. Vamos a conversar también, abordar el tema, un tema lamentable, porque uno podría decir que es un fracaso. Y aunque el fracaso haya sido anunciado, no deja de ser menos doloroso, no deja de ser tan duro, sigue siéndolo, que es el fracaso del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. A uno le queda la esperanza de que se pueda, saludos a la señora Yolanda, que se suma por aquí también, a uno le queda la esperanza de que logre revertirse la crisis, de que se llegue a un entendimiento, pero muchos alertamos que viene una situación compleja, que esa paz fue una paz a los golpes, que fue algo muy rápido y que no era lo suficientemente sólida para garantizar una estabilidad. No, algunos dijeron que era una posición entreguista, que era una posición dura, y creo que tristemente los acontecimientos nos dan la razón. Una paz que no se ha podido consolidar y que está rota, aunque hace un par ni siquiera, iba a decir un par de semanas, no, unos 5 días vimos esa imagen de que se había logrado concretar un entendimiento. Tristemente no es así. Entonces de eso vamos a conversar. Vamos a hablar también de otra realidad, que es la realidad electoral de Bolivia. Tenemos presidente en Bolivia, Rodrigo Paz gana las elecciones, y vamos a hablar un poquito, lo decíamos en uno de los micros que grabamos para la cuenta TikTok, no, en este caso no está en la mía, está en la de Policreativa Consultores, un análisis sobre los retos a los que se enfrenta el nuevo presidente boliviano. Y finalmente el tema peruano, vamos también a tenerlo. Primero hablaremos del tema peruano y después cerramos con el tema boliviano para dedicarle a Bolivia un rato más. Entonces, bueno, vamos a iniciar
con las canonizaciones el día domingo. De fiesta Venezuela, finalmente santo, San José Gregorio Hernández, el llamado médico de los pobres, nacido en Trujillo y hizo un apostolado a favor de los más necesitados. Incluso pierde la vida cuando salía a comprar una medicina a una de sus pacientes. José Gregorio Hernández, esto era una deuda que se tenía con la fe, con la santidad, y finalmente termina consiguiéndose que José Gregorio Hernández ya no solo sea el doctor José Gregorio Hernández, sino sea San José Gregorio Hernández, y porque habrá que pedir que interceda para alcanzar los grandes anhelos de libertad, paz, justicia en el mundo. Está también Carmen Elena Rendiles, de la Congregación de las Siervas de Dios. También enaltece el santoral latinoamericano y concretamente el venezolano. Además de ellos dos, está Pedro Totrot, que es de Papúa Nueva Guinea. Y es un caso curioso porque Pedro Totrot es reciente, estamos hablando de mitad del siglo XX, y era una persona que predicaba la fe en una realidad en Papúa Nueva Guinea cuando no había sacerdotes. Y en medio de la ocupación, Ignacio Magaloyan de Turquía, Vicenta María Oloni de las Hermanas de la Misericordia, María Troncati, una religiosa que incluso tuvo vida en Ecuador, y Bartolo Longo, que cualquiera puede ser santo en el ejercicio de la fe, hacer las cosas bien, soñar con transformar, servir. Creo que es la gran idea que agrupa a estas figuras que fueron elevadas a los altares de la fe y que llaman a ese entendimiento. Personas que dieron la vida en el servicio, en la entrega, en la misericordia y en la justicia. Así que celebración. Un santo es siempre una buena noticia, en el sentido de que indica, por una parte, que se puede avanzar en torno a esos anhelos de libertad, de entendimiento, de libertad espiritual y también libertad física, que se enfrentan a todo para lograr posicionar de alguna manera esperanza. Y además es un triunfo en el sentido de que indican que hay que actuar bien, hay que hacer las cosas bien. Y los que actuamos bien, los buenos, somos más. Lo que ocurre es que los que hacen el mal a lo mejor son mucho más escandalosos y hacen ruido y no nos permiten que a los que hacemos bien las cosas se nos escuche. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que los que hacemos bien actuemos con principios, con entrega, con dedicación. De los dos primeros santos de Venezuela, Venezuela no tenía santos y ahora tiene, a partir de esta semana, dos santos, esa ceremonia que encabezó el Papa León XIV. Acuérdense, pueden mandarnos los comentarios, ideas, planteamientos, puntos de vista a través. Estamos saliendo ahorita, además de la plataforma de la radio, donde nos están escuchando, de las distintas aplicaciones, nos pueden escuchar y ver en las cuentas de Instagram, la cuenta MDO Radionet, mi cuenta de Instagram particular, @LuisDaniel2501. La señora Yolanda saluda también a través de la cuenta de Instagram de MDO Radionet. Yanni nos saluda también a través de la cuenta de la radio. Salimos igual por el canal YouTube, donde ustedes van a tener después los programas. La idea es que en estas plataformas quedan los programas. Además, programas que se transmiten por Instagram sale también en la cuenta de Policreativa Consultores, y luego lo van a tener para el que no pudo escucharlo. Oye, quería oírlo, ¿cómo puedo hacer? No puedo verlo, pero quiero oírlo a través de la cuenta Telegram. Se pueden sumar a mi cuenta Telegram particular, @LuisDanielAlvarezB Radio, y también pueden hacerlo a mi cuenta YouTube, @LuisDanielAlvarezB Radio. Saludos al profesor Daniel Santolo, que está también aquí acompañándonos en el programa. Pero bueno, primera parte del programa de hoy con el santoral, los santos que generan esperanza. Y creo que nunca es más apropiada una canción que la que vamos a colocar en este momento, que es de Daniel Santos, una canción de los años 50, que en su momento no se escuchó mucho. Algunos dicen que por presiones eclesiásticas, porque hablaba de Santo José Gregorio, y José Gregorio Hernández no era santo como ahora. Sí es santo. Aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast vamos a escuchar al inquieto anacoero con Santo José Gregorio y regresamos. Ya venimos. El inquieto anacoero, Santo José Gregorio, dice Daniel Santos por allí. Bueno, vamos a continuar. Suspira uno después de hablar de santidad, de paz, de esperanza, de justicia, para tener que caer en otro tema sumamente controversial, que es el de
lo que se vivió el fin de semana en Gaza. Acusaciones mutuas, tú me atacaste primero, yo respondí, tú no cumples, yo sí cumplo. La conclusión general es que se rompió el cese al fuego que se tenía. Entonces esa foto de un presidente Trump que había ido a hablar al Parlamento de Israel, que habíamos conversado, un Trump que además de una manera, a nuestro juicio, muy torpe, trataba de vender la idea del todopoderoso, el hombre que había pacificado, el que llegó incluso victorioso a la Knesset, a la Asamblea de Israel, para decirle al presidente de Israel en el propio legislativo de su país: tienes que indultar a Netanyahu porque Netanyahu es un buen tipo y tú tienes en las manos hacerlo. Bueno, lo aplaudía rabiar la mayoría, la precaria mayoría, y hay que decirlo, es muy pequeña la mayoría que tiene Netanyahu en el Parlamento israelí, que lo sostiene, y entonces esa precaria mayoría se levantó a aplaudir al hombre fuerte que había conseguido la paz y que entonces con ese aval podía llegar simplemente a exigirle a Israel lo que tenía que hacer. Sin embargo, lástima que esa altanería y esa manera de ver las cosas, esas bravuconadas, no se hayan usado más bien para buscar un acuerdo de paz mucho más sólido, e Israel atacó Gaza. Israel alega que jamás había atacado, jamás tiene como respuesta que ellos no habían atacado, que ellos están cumpliendo el acuerdo de paz, que ahí hay otros grupos que no quieren la pacificación, e incluso algunos voceros de Hamás han asomado la idea de que el ataque de Israel se da porque Hamás confrontó a otro de los grupos internos y salió Israel a defender a ese actor que Hamás estaba atacando, porque a Israel, según el planteamiento de este sector de Hamás, le interesa que la guerra siga, como probablemente le interese a Hamás también. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál era la solución a todo este escenario? Tenían que buscar... Bueno, saludos a Jorge Leonardo, que está por aquí. Dice, están hablando de Trump. Sí, señor. Siempre está pendiente cuando hablamos de Trump. Entonces, el problema de Trump es que ha podido esperar. Entonces, bueno, pero esperar, hay vidas en juego. Por eso mismo ha debido hacerse un acuerdo de paz mucho más duradero, que saliera del elemento, que dejara de usar Trump la repetidera cansona de yo he logrado frenar X número de guerras en el mundo, porque si uno trata de observar, no las ha frenado. Se rompió el cese al fuego en Palestina, se ha generado entonces esta situación, ya la gente había empezado, yo no puedo decir a normalizar la situación, porque vivir en esas condiciones no hay manera de estar en una coyuntura normal, pero en todo caso sí asomaban la idea de poder paulatinamente avanzar una reconstrucción a un ideal con una supervisión internacional, pero eso no se está dando. El símil de la casa. Usted construye una casa, si quiere construir una casa, hágala bien. Establezca sus cosas, plantee el escenario, vislumbre qué puede hacer, pero si usted quiere inaugurar la casa antes de tiempo y hacer la bienvenida para sus amigos, corre entonces el riesgo de que la casa se le venga encima porque usted dejó una fisura en el techo, o usted no adecuó las ventanas, o usted dañó la puerta, o no logró esa puerta dañada componerla a tiempo para que por ahí no se le meta el agua. Entonces colapsó, nos tomamos la foto, qué bonita la casa, fueron los invitados, allí compartieron, bailaron, fotos de rigor, el anfitrión, quién sabe por qué tiene que ser anfitrión, porque Trump no es ni de Israel ni de Palestina, pero bueno, se comportaba mejor como el dueño de la fiesta. Entonces él y una junta de fomento, resulta que no hay paz. No hay paz porque no hicieron las cosas como había que hacer. Hay quienes podrían estar diciendo, pero entonces no estamos de acuerdo con la paz. No es la paz a como dé lugar. No es la paz a como dé lugar. Es la paz como fundamento, usando los mecanismos necesarios para que esa paz sea lo suficientemente sólida. Lo hemos hablado muchas veces con la comparación del caso colombiano. Uno sueña, anhela la paz en Colombia, pero cuando se firmó el Tratado de Paz, algunos llamamos la atención, cuidado, porque se está incurriendo en una línea, se está pasando una línea que no es la adecuada. Esta discusión que está teniendo 4 años pareciera no tener sentido. No, pero hay que firmar la paz, y aquí están las consecuencias. Se pacificó un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que marchó a la vida civil, primero como FARC y después cambiándole el nombre del partido, porque FARC
genera demasiado rechazo a nivel de opinión. Entonces le cambiaron el nombre y cambiaron los símbolos del movimiento. Y ese grupo terminó en el Senado y en la Cámara de Representantes con una vocería, pero otro sector no. Decidieron levantar viejas banderas, hablar otra vez de Marquetalia como modelo e ir nuevamente a la lucha armada con todos los adherentes o aderezos que tiene ese elemento, que no es una lucha armada en absoluto ideológica, es un conglomerado de crimen organizado, zozobra, extorsión, elementos vinculados al narcotráfico. Entonces es mucho más rentable probablemente que hacer política. Pero si se hubiese dado una paz duradera, una paz estable, bien pensada más allá del Premio Nobel de la Paz para el presidente Santos, probablemente no estaríamos viendo los embates ahora. Alfredo Maneiro nos hubiese dado como respuesta la historia de los hechos que ocurren y no de lo que pudo haber ocurrido. Así pasó, así se firmó y con eso es que hay que lidiar. Igualmente hay que lidiar entonces con lo que está pasando en el Medio Oriente. Lo que ocurre entonces es que quedaron muy mal todos los actores que decían que se había logrado una estabilidad. Pero no habrá paz posible en el Medio Oriente si no hay un reconocimiento de un Estado palestino. Como lo hemos venido reiterando. Ustedes eran otra vez el mismo tema, el reconocimiento a Palestina, por supuesto, porque ese es el elemento sustancial que marca todo esto. Tiene que haber. Y si hay un Estado palestino, muchos grupos seguirán delinquiendo, pero no tendrán el argumento moral para hacerlo, ni tendrán el argumento discursivo para tratar de irrumpir. Y aunado a ello, si usted reconoce un Estado palestino, va a provocar lo necesario para la creación de las instituciones, el andamiaje jurídico esencial, la proliferación de partidos políticos, la idea de llamar a grupos que puedan ayudar a fortalecer y a estructurar una realidad distinta. Por lo pronto, no hay paz, no hay Estado palestino. Algunos voceros han señalado que la ONU tiene que imponer la idea de un Estado, pero eso es sumamente complejo y pareciera que no hay voluntad. Se queda corto el presidente Trump. Uno podría darle el beneficio de la duda, quería verdaderamente hacer la paz porque era algo a lo mejor que él lo movía, pero la hizo a la carrera, la hizo sin considerar las variables, la hizo sin entender absolutamente todo lo que está alrededor de un proceso y a lo mejor es que está más ocupado reenviando a través de las redes y difundiendo videos hechos con inteligencia artificial o atacando verbalmente a sus detractores o hablando mal de la prensa que ocupándose de lo que tiene que hacer. Lamentablemente, lo que se creía iba a ser una lucha feliz y un gran anhelo de paz no se estructuró y estamos viendo el cese al fuego roto con ataques de parte y parte donde ambos sectores acusan al otro de haber violado el acuerdo de paz, de haber violentado el cese al fuego que se ha establecido. ¿Qué dirán los países que acompañan? Creo que ahí viene una gran incógnita y lo que queda en evidencia es que falta algo muy importante. Usted dice, sí, el reconocimiento a Palestina, no. Lo más importante que pareciera estar faltando en todo esto es la voluntad. La voluntad para poder hacer la paz y para poder ir en torno a un gran entendimiento. Bueno, vamos a escuchar a un estadounidense, Elvis Presley, Always on My Mind, y regresamos para irnos a tierras de América del Sur para hablar primero de Perú y después sobre Bolivia. Ya venimos. Lamentable la situación en el Medio Oriente. Aquí es donde uno dice, lo dice con suspiro, después lo vamos a repetir cuando estemos todos escuchando. Uno dice, lamentablemente, el tener razón cuando analiza, porque muchos alertamos de que esto podía pasar. Una paz a la carrera trae estas consecuencias. Bueno, vamos a continuar. Nos dice... Aquí seguimos recibiendo los mensajes. El profesor Daniel Santoro nos saluda. María Angélica nos dice, 1000 felicitaciones por tu programa. María Angélica Gómez Pietri. Bueno, muchas gracias, María Angélica. A ver cuándo nos acompaña por aquí. Hablamos de algún tema internacional. Vamos a intercambiar criterios. Así que gracias por los saludos. Se incorpora también Ivette Daza. Por acá, un gran saludo a Ivette, que está también siguiéndonos. Bueno, nosotros mientras nos venimos a tierras de América Latina para hablar de Perú y de Bolivia, hacemos publicidad. Recuerden que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores que los forma, los guía, los asesora, los prepara. Cursos presenciales, cursos bimodales, cursos a distancia. No importa el curso que haga, tenga la certeza de que ese curso tendrá el mejor perfil
profesoral. Contará además con la estructura curricular adecuada, adaptada a sus necesidades y, además de ello, el aval de una institución de prestigio como es la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases, Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y guiándolos para que triunfen en la vida. Y recuerden, 15 y 16 de noviembre aquí en los salones de MDO Radio Podcast, curso presencial de negociación con Policreativa Consultores. Bueno, nos venimos a tierras de América Latina. Antes un detalle, fíjense. El vicepresidente Vance está en Israel, ha dicho que hay que tener varias cosas en consideración. Está dando además en el marco de que Hamás entregó los cuerpos de dos rehenes. Se los entregó a Israel. Vance dice, la búsqueda de rehenes no va a ser rápida. Cuidado con las expectativas que se generaron. Vendió el gobierno, eso no lo dice Vance, no lo decimos nosotros. Vendió el gobierno del presidente Trump la idea de que iba a ser una paz absoluta e inmediatamente todo el mundo iba a estar feliz, iban a convertir a Gaza en una potencia y aquí vemos que no es sencillo. La gente de Hamás también a través de la vocería ha hecho algunos señalamientos. De los 6.600 camiones que han ofrecido ayuda humanitaria, solamente han entrado 986 camiones, 14 de ellos de gas y 28 de diésel. Y que la gente no tiene con qué cocinar, no tiene con qué moverse. Y mientras tanto, el presidente Trump, por cierto, hay ideas, hay rumores que ahora están diciendo que Marco Rubio también viajará en estos días, pero esa viajadera para allá, además como desordenada, viaja Trump, después viaja Vance, después mandan a Marco Rubio, todo el mundo con un discurso además distinto. Pero Trump a través de las redes ha señalado que jamás tiene que hacer lo correcto. Si no, su desaparición será rápida, brutal. Eso no lo plantea un negociador. O sea, ¿cuál es la manera en que Trump quiere ganar la confianza? Por un lado, Vance dice, si Hamás cumple con lo que ofrece, habrá clemencia, habrá algunas consideraciones hacia Hamás. Pero lee entonces después la gente de Hamás, que a lo mejor dice, está bien, vamos a entregar las armas, no tenemos absolutamente nada que buscar. Ni siquiera a lo mejor lo dicen en términos de un entendimiento a favor de la paz, sino que llegan a la idea de que, mira, no hay nada que buscar en esta guerra, vamos a pacificarnos, pero después leen al jefe del señor que está hablando, el señor Vance, es decir, al presidente Trump, diciendo que si no hacen lo correcto los van a aniquilar y a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la garantía en medio de todo esto? Ese es el desorden que uno observa en esto y la manera de manejar la política sin criterio político y a los golpes. Bueno, nos vamos a Perú. Perú, todo el mundo atento a lo que puede ocurrir con el gobierno del presidente José Gerí. Sí, José Gerí sigue siendo presidente de Perú, al menos todavía. Y hoy está prevista la comparecencia ante el Parlamento del primer ministro Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez tiene que ir a hablar, a presentar al gabinete y pedir el voto de confianza. Aquí viene una gran incógnita. ¿Cómo se comportarán las fuerzas políticas peruanas en torno al gobierno de Gerí? Porque aunque ha gustado, según algunas fuentes, el comportamiento que se ha dado, la manera en que ha logrado Ernesto Álvarez conducir como primer ministro a la política peruana, de que hay ministros que no están vinculados absolutamente a escándalos, otros sí, pero al menos hay algunos que no. Bueno, pareciera que ha habido una venia de dejar que el señor Gerí por lo menos avance, pero hoy viene la prueba de fuego. Bugliosi, el presidente del Congreso, ha dicho que hubo acuerdo en el sentido de permitir que el primer ministro se presentara al Parlamento para que compareciera y presentara al gabinete, y que a él particularmente le parece un hombre serio, pero que Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo, no va a tomar todavía postura de qué hacer respecto al gobierno, si lo reconoce o no. La gente de Perú Libre ha manifestado también puntos de vista, han salido, por ejemplo, algunos partidos a decir, nosotros lo que queríamos era que saliera Dina Boluarte del poder, así que ¿para qué vamos a seguir embochinchando y desordenando la realidad? Que se mantenga este señor Gerí mientras se avanza. Otros movimientos han dicho que es un gobierno que por lo menos tiene un primer ministro que es una figura seria y que eso puede entonces garantizar que se dé
una forma de llegar con cierta tranquilidad a las elecciones presidenciales. Pero más allá de eso, de lo que estamos hablando y de las declaraciones de los distintos voceros, me parece que hay algo por debajo que nosotros debemos comprender y analizar. Y es que pareciera que está sometido el gobierno de Gerí a un chantaje. Porque esta misma película peruana, la vivimos con Dina Boluarte. A Dina Boluarte también la tenían permanentemente en un jaque, en un tablero de ajedrez, donde cada vez que ella hacía un movimiento, había una de las piezas que se movía y la ponían en jaque, pero no daban el paso fundamental para que ese jaque fuese definitivo, para que fuese un jaque mate. Y ahí mantuvieron a Dina Boluarte, que se consumía en sus propias contradicciones, que se enredaba tratando de explicar si le gustaban o no los relojes finos, con las frases que no se entendían, que uno tenía que ver 3, 4, 5 veces las ruedas de prensa para entender qué quería decir la señora Boluarte, la torpeza en manejar algunos temas, y terminó Dina Boluarte, que además estaba totalmente alejada de la comunidad internacional. No tenía buena relación con México, no tenía buena relación con Colombia, tenía discrepancias con algunos otros gobiernos de la región. Viajó a las Naciones Unidas y además vendió que el de ella era el gobierno que mejor condición había llevado al Perú. Dice, bueno, lamentablemente será que el 97% de los peruanos, por poner una cifra, a lo mejor es buena para la señora Boluarte, el 97% de los peruanos, mejor era que veían otra realidad, porque la tasa de desaprobación del gobierno de la señora Boluarte era 97%, con cifras conservadoras. Algunos dicen que no, que nadie, ni siquiera en el entorno de ella, la tenía. Entonces eso termina ocurriendo en este caso. Por lo pronto, Ernesto Álvarez va a buscar el voto de confianza para el gobierno del presidente Gerí, que se mantendrá en el cargo hasta que a los actores políticos en el Perú les provoque tenerlo. Usted dice, bueno, es como obvio. No es obvio. ¿Por qué no se fue antes la señora Boluarte? Porque no era conveniente sacarla. La sacan cuando estamos ya a las puertas de un proceso electoral, y dejar a la señora Boluarte en el poder con el respaldo del que estos grupos le brindaban, no era dejar mal a la señora Boluarte, que a lo mejor no vuelve a hacer política más nunca. Era que estos grupos cargarían con la culpa de un gobierno totalmente controversial. Lo mismo puede pasar acá. Si Gerí se pone a innovar, a inventar, se las da de ingenioso y articula algo que a estos grupos no les parezca popularmente conveniente, van a sacarlo del poder y vivirá Perú esa vorágine de cambiar de presidente como se cambia de camisa. Bueno, vamos a escuchar una canción, un vals peruano histórico y emblemático, con María Dolores Pradera. Fina estampa. Bueno, fina estampa no es la que hay en Perú. Nada de fina, ni siquiera estampa, pero bueno, es la dura realidad. Yo prefiero Fina Estampa, que es esa hermosa canción peruana. Ya venimos. Perú y sus cosas. Uno aprovecha de revisar cómo va la realidad. Si no ha salido el presidente Gerí en la medida en que vamos haciendo el programa. A ver, bueno, vamos a hablar de Bolivia, que hay algo más de tranquilidad después de las elecciones. Bueno, Fina Estampa, canta María Dolores Pradera. Fina Estampa no hay en Perú. Lo que sí hay unas cifras. Pero hablábamos de eso que decía Rospigliosi, que es el presidente en funciones del Congreso. Y dice que a él le parece que Ernesto Álvarez es un hombre muy serio, pero que él no puede adelantar opinión del fujimorismo. A lo mejor Rospigliosi piensa que el próximo presidente de Perú puede ser él. Y le debe tocar. Si sacan a Gerí, porque él es el presidente del Congreso. Ahora, algunos dicen que no debe ser, que incluso esa es la habilidad o la astucia, la carta con la que cuenta Gerí, porque Rospigliosi es fujimorista, pero es un hombre muy cambiante, viene de varios partidos, tiene una actitud que no es muy transparente ante la opinión. Entonces algunos dicen, no sacamos a Gerí porque nos va a venir ese señor. Por eso otros hablan, no, ni Gerí, ni Rospigliosi, ni ninguno de ellos. Que se vayan todos. Eso de que se vayan todos, a mí tampoco me parece solución, porque cualquiera llena ese vacío. Bueno, vamos a continuar. Nosotros cruzamos la frontera, pero nos vamos a Bolivia. Antes un dato, además saludando aquí a Fernando Peñalver, uno
de los grandes, además de un gran amigo, uno de los periodistas más serios que hay, un hombre que y ha hecho el periodismo deportivo, el periodismo político, de virtudes. Un gran abrazo, Fernando, que lo hemos tenido además en el programa y lo tendremos pronto porque hay que seguir abordando la realidad chilena. Pregunta de cómo vemos el fin de semana en Argentina. El tema para jueves podemos dedicar. Sin embargo, Fernando, creo que se le complican las cosas a un paréntesis aquí podemos hacer, se le complican las cosas al presidente Milei. Va a una realidad dura, puesto que pareciera, siempre hemos dicho que el presidente, otra vez el presidente Trump, yo Jorge Leonardo que nos dice, van a hablar de Trump. Bueno, parece que Trump actuara o lo contrataran los opuestos a los que él dice defender. Fíjense, puso medidas arancelarias duras contra países de América Latina y abrió las puertas para que los países de la región corrieran a China. Y los chinos felices abrieron los brazos y abrazaron. Bueno, relacionistas públicos abrieron los brazos, los recibieron contentos, a darles un abrazo de bienvenida porque fueron allá a fijar el comercio. Bueno, un gran relacionista público, el señor Trump, a favor de China. Hablaba muy mal de los liberales canadienses, los liberales entreguistas, come niños, y los liberales hicieron con Mark Carney lo impensable. Lograron revertir una brecha de 23 puntos y ganaron las elecciones. Bueno, aquí está además Francisco Parrado, está en Bolivia. Con él sería bueno también ver este tema boliviano, así que un gran amigo. Y el otro tema, Fernando, que era la pregunta con Milei. Bueno, recibió Trump a Milei y unas frases totalmente desafortunadas que se dieron allí terminaron llevando a que Milei regresara a Argentina y fuese visto por enormes sectores de la sociedad como un hombre que se había entregado a los designios del presidente Donald Trump. Entonces terminó siendo al revés la jugada. Se creía que Milei regresaría triunfante, con la mano en alto. Logré el apoyo de Trump, o el Trump de la paz internacional. A Trump le va muy mal con el tema de la paz, como acabamos de ver, y le fue muy mal a Milei, sobre todo por esa frase malinterpretada, atacada, que incluso ha tenido el gobierno de Milei desde muy altas esferas a tener que aclarar. Bueno, enredado todo eso. Entonces, nos vamos entonces bien, se cruzamos Chile, la frontera, pues fuimos un momento, de Perú tocamos Bolivia, ahí fuimos a Argentina y volvemos a Bolivia. Incluso con Francisco a ver si preparamos algo para el jueves, Francisco, vamos a conversar, porque hoy tenemos algunos avances, los resultados. Finalmente termina ganando Rodrigo Paz las elecciones con poco más de 3.300.000 votos, eso es el 54,22%, frente a 2.800.000, aproximadamente el 45,78% de Jorge Quiroga. 6 departamentos de los 9 departamentos bolivianos los ganó Rodrigo Paz. Ganó Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando y Potosí. Pierde el Beni, pierde Santa Cruz y pierde Tarija. Tarija es curioso en que el margen es mínimo, pero lo perdió. Y de Tarija es Rodrigo Paz, la perdió en su casa. Nos decía una persona con la que conversamos el fin de semana sobre la realidad boliviana, que es que a Rodrigo Paz lo conocen en Tarija y por eso perdió. Se terminó convertido eso, si se quiere, en un tema hasta burlesco, pero termina siendo derrotado. Ahora, ¿cuáles son los retos que observa uno en el nuevo gobierno boliviano? Lo que le toca al presidente. Bueno, primero el apoyo parlamentario, porque uno nota que no tiene mayoría en el parlamento, ni tiene estructura sólida. El PDC, el Partido Demócrata Cristiano. Yo por ahí he visto a más de un demócrata cristiano festejando el retorno de la democracia cristiana al poder, pero ¿cuál democracia cristiana si el mismo presidente electo cuando ganó la primera vuelta dijo que él le agradecía al PDC que le haya prestado la tarjeta porque el Partido Demócrata Cristiano era el que le había dado el aval para que él pudiese competir? Pero él también, el Partido Demócrata Cristiano, apoyó en su momento a Jorge Quiroga, que no es Rodrigo Paz ni demócrata cristiano ni cuenta con un partido detrás. A mí me hace mucho ruido el capitán Lara, el compañero de fórmula de Rodrigo Paz, que pareciera tener su propio juego. De hecho, no celebraron juntos la victoria, cada uno por su lado, con discursos distintos, como si coyunturalmente estuviesen unidos. Pero ahora viene lo difícil, ya llegaron. A ver cómo se mantiene. A lo mejor el capitán Lara pensando cómo puede llegar.
Yo le tengo también idea, creo que es otro reto importante, el rol que va a jugar en medio de todo esto Evo Morales. Vimos a un Evo Morales mucho menos radical que en lo que respecta a la primera vuelta. Sí salió el día de la elección diciendo: yo estoy en un proceso que es totalmente absurdo porque aquí no hay representación ni de los indígenas ni de los pobres. Pero ahí participó. Algunos dicen, bueno, ¿no será que aquí hay un acuerdo para permitir hasta cierto punto que pueda actuar Evo Morales, no le dañe, no le embochinche tanto el gobierno a Rodrigo Paz? Cosa que yo no sé hasta dónde sea factible hacer acuerdos con Evo Morales, porque finalmente Evo Morales tiene la naturaleza de querer otra vez llegar al poder. Entonces, ¿por qué va a pactar con Rodrigo Paz un entendimiento y a cuenta de que cuando no lo quiera, se lo va a terminar llevando por el medio? Entonces yo veo una realidad muy compleja para Bolivia y me gustaría, Francisco, podemos preparar entonces para el jueves material, vamos a conversar a ver si es factible, pero me gustaría tus impresiones desde Bolivia, que nos digas en Bolivia cómo ven el escenario, cómo se respira eso. Algunos alegan que hay cierta manipulación o hubo cierta manipulación en la elección, pero yo no veo un camino sencillo, aunado a que veo además los mismos nombres siempre. Entonces está Jorge Quiroga, que gobernó Bolivia y aspira nuevamente a ser presidente. Vimos a Doria Medina, que ha sido varias veces candidato presidencial. El mismo Evo Morales es una figura repetida. Manfred Reyes, hombre fuerte en Cochabamba, es una figura repetida. Entonces no hay más nadie en la realidad boliviana. Yo creo que aquí no apareció el presidente Mesa, al menos dio un paso al costado. Pero todo eso que termina mostrándose y que se da, genera evidentemente una reflexión. Ese proceso trágico del intento de unidad en primera vuelta con un Doria Medina por un lado y un Toto Quiroga que no quiso ir y que alegó que ahí había habido una controversia en cuanto a las encuestas que se habían asomado. Yo creo que no logra Bolivia dar un paso concreto hacia la estabilidad. El nuevo presidente ha señalado que hay un cambio. Bueno, evidentemente, se va el MAS, se va además por la puerta de atrás, se va Luis Arce con una historia económica endeble y además totalmente desprestigiado. Vamos a ver si cumple su promesa de ir a dar clase a una universidad. Pero queda entonces un país dividido, un país con unas rencillas y un país donde algunos actores van a fastidiar el gobierno si quieren hacerlo. Y Evo Morales, además de ser un político que actúa con habilidad, va también a salir, en todo caso, que no le guste algún curso de acción, a bloquear caminos y a mover ese movimiento, a mover esa estructura social, esos movimientos sociales que lo acompañan, porque si algo sabe hacer Morales es sabotear gobiernos. Si no, pregúntenle a Gonzalo Sánchez de Lozada. Vamos a escuchar un grupo, los Enanitos Verdes, con su tradicional canción Lamento Boliviano. Creo que hay alegría en el sentido de que se hizo una elección. Sin embargo, yo no veo para nada claro el panorama. Los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 21 de octubre de 2025, en Lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. El lamento boliviano. Vamos a ver esta realidad. No es sencilla, pega como la altura. Ahí falta el aire, porque es un escenario muy poco transparente, ¿no? Lamento boliviano. Bueno, Leonardo, qué buena selección musical. Yo también a Miguel contento escuchando los Enanitos Verdes. Bueno, conclusiones. Antes de las conclusiones, o podría ser parte de las conclusiones con este último tema, y es un detalle que habría que analizar con detenimiento. Porcentaje de votos nulos en la primera vuelta en Bolivia fue 19,87%.
Eso es poco más de 1.370.000 votos. La segunda vuelta fue del 4,6%, una cifra cercana a los 300.000 votos. Y votos en blanco en primera vuelta el 2,5% y 172.000 votos alrededor. Y aquí en la segunda vuelta 48.000 sufragios en blanco, 0,7%. Tendría que ver si entonces los sectores que en primera vuelta votaron nulo o dejaron el voto en blanco, a lo mejor prefirieron votar por Rodrigo Paz para evitar que llegara Tuto Quiroga al poder. Nos referimos al sector que acató el llamado de Evo Morales, porque no todo el mundo que votó nulo, votó en blanco la primera vuelta, lo hizo porque Evo Morales lo dijera, lo hizo porque no le gustaban las opciones, pues nadie convencía. En este caso, muchos de los que a lo mejor sí siguieron ese discurso prefirieron evitar que llegara Tuto Quiroga al poder y votaron entonces contra Tuto Quiroga, no por Rodrigo Paz, y eso deja a Rodrigo Paz en una situación precaria porque le pone un piso de cuidado. Bueno, conclusiones entonces de nuestra emisión de hoy. Comenzamos con un halo de santidad, hablando de las canonizaciones en el Vaticano, la ceremonia que encabezó el Papa León XIV, los 7 nuevos santos de la Iglesia Católica, entre ellos 2 venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Elena Rendiles. Mucha esperanza generan los nuevos santos para la humanidad y en especial para Venezuela, que eleva sus oraciones para que los santos ayuden a que crezcan la esperanza, la justicia y los buenos deseos de paz y crecimiento absoluto. Como decimos siempre, una libertad personal y de entendimiento. Bueno, después de ese tema de mucha santidad, nos fuimos a algo que es lo opuesto. Aquí hay libertad, paz en ese primer tema. En el segundo hay violencia y hay desesperanza. La paz que se había vendido fuerte, como que por fin se había concretado el gran anhelo de sentar a Hamás y a Israel en un plan que, aunque no estaba completo, parecía perfecto, según lo decía Donald Trump, que fue quien lo vendió y lo diseñó, se terminó, se acabó y se generó además una escaramuza donde las partes se han acusado mutuamente de violar el armisticio. Y aquí viene algo grave y es la declaración del vicepresidente Vance el día de hoy de que es más lento el proceso de lo que uno puede pensar y que incluso insta a Hamás a que entienda que si se pacifica tendrá ciertas condiciones y habrá algunas opciones que pueda aprovechar. Vista el mensaje que manda Donald Trump señalando que si no hay pacificación serán aniquilados. Con ese discurso, ¿quién se anima entonces? La idea es que trate de convencerlo, no que le siembre miedo, porque ese miedo Hamás probablemente no quiere entonces negociar. ¿Y quiénes sufren? Los que están en el medio, los civiles, la población que vive allí y que entonces vuelve a sentir los embates de una guerra y después de unas horas donde vivió en paz y en tranquilidad. Bueno, después de ese tema nos vinimos a América, hablamos de la crisis peruana, acabamos de ver, sigue el presidente Gerí en el mando. Ustedes se burlarán, dirán, ¿y por qué? No es como exagerado, no, es una realidad como la peruana, no lo es. Hay que esperar entonces ver el balance que deja el discurso del primer ministro Ernesto Álvarez, a ver si finalmente le aprueban el gabinete a Gerí y si le aprueban las normas que tiene. Fundamentalmente el discurso y las líneas se enfocan en la lucha contra la extorsión y contra la inseguridad, que es uno de los flagelos más fuertes y críticos que tiene la realidad peruana. Allí hicimos, por solicitud de Fernando Peñalver, connotado periodista, un salto a Argentina, hablar brevemente del impacto que deja la visita del presidente Milei a los Estados Unidos. Incluso, Fernando, vamos el jueves con el tema argentino y luego fuimos a Bolivia, donde también vamos a conversar con Francisco Parrado, a ver si tenemos la opinión de él el día jueves aquí en Lo que pasa en el mundo, para examinar qué está ocurriendo en Bolivia y cómo ven ellos el triunfo del presidente Rodrigo Paz, el triunfo de Rodrigo Paz en la segunda vuelta presidencial. Y entonces todo preparado para que el 8 de noviembre se convierta formalmente en el presidente de Bolivia. Lo que habrá que estar pendientes también de quiénes son los personajes que lo acompañarán. Me pareciera que todo es una colcha de retazos que lo llevó a triunfar. Ahora viene lo difícil, gobernar.
Bueno, hacemos publicidad y recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores, 15 y 16 de noviembre aquí en Caracas, en los estudios de MDU Radio Podcast, que tiene salones también y espacios para que ustedes se formen, graben podcast, puedan conocer, puedan tomar fotografías, criterio profesional. Bueno, aquí hay salones y aquí tendremos el curso de negociación, avalado por el CEP, por el Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela, Poli Creativa Consultores. Los forma, los guía, los acompaña y los asesora, Poli Creativa Consultores. Bueno, saludos a Pedro Lares, que se incorpora. Nosotros nos vamos recordando que en la dirección de la emisora, además en los controles y coordinando toda en la transmisión por las distintas plataformas, está Miguel de Oliveira. Y que habló para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo jueves, aquí en Lo que pasa en el mundo, por MDU Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Bueno, listo por hoy. Los programas movidos con los temas que abordamos. Atento a los comentarios, vamos a coordinar las participaciones del jueves y tenemos ya 2 temas en la agenda. Vamos a ver qué se presenta por allí. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, señora Liliana. Dinámico el programa como siempre. Gracias, señora Liliana. Un gran abrazo entonces a todos. Feliz tarde.